Hola, hola socios, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Nivel Socio. Hoy hablaremos sobre Smart Arts, que se encuentra en la pestaña de Insertar, en el grupo de ilustraciones. Damos un clic y aquí tenemos Smart Art. Damos un clic y aquí tenemos plantillas de varios tipos, desde listas hasta imágenes. A ver, nosotros escogemos de jerarquía. Damos un clic en organigrama, aceptar y listo. Aquí tenemos. Aquí podemos modificar, por ejemplo, agregar o quitar. Si yo quiero quitar esto, por ejemplo, solamente le borro. Listo. Y ahora me dirijo al donde dice al grupo crear gráfico. A ver, ponemos título, por ejemplo. Aquí podemos agregar texto, nos dice aquí. Podemos agregar texto Perú. A ver, su departamento Puno. Aquí podemos colocar Cusco. Cusco. Aquí podemos colocar Arequipa. Arequipa, listo. Ahora, si queremos agregar, por ejemplo, sus provincias o sus distritos, simplemente damos clic, por ejemplo, en Puno. Damos un clic en Puno, un poquito le engranamos este, damos un clic en Puno y vamos a agregar forma. Agregamos forma, ya podemos colocar ahí la provincia. Provincia sería Lampa. A ver si queremos agregar su distrito más. De vuelta agregamos agregar forma. Distrito Palca. Así de esa manera. Igualmente de Cusco. Si quiero agregar más su provincia o su distrito, agrego Arequipa igualmente. Eh, eh, También tenemos aquí panel de texto. Esto es el panel de texto. Aquí podemos escribir, por ejemplo, Cusco, Arequipa, sus provincias, sus distritos, de esa forma. Y también esto podemos en crear de gráfico tenemos de derecha a izquierda, o sea, podemos modificar esto a derecha a izquierda, así de esa manera. Y también, por ejemplo, si tenemos este distrito Palca, lo podemos subir hacia arriba, ya no es necesario estar escribiendo de nuevo o estar borrando. O si no, podemos bajar también, así de esa manera. También tenemos aquí en el grupo de diseños ya predeterminados. Damos un clic y aquí podemos cambiar, por ejemplo, a otro. Puede ser, pero mejor creo que está ahí nomás. También podemos colocar colores que ya están predeterminados también. A ver, un color verde. Ya, un color esto sería. Ya, no creo, no está muy. Ya, esto colocamos. Listo. O si no, también podemos colocar en donde está en estilos Smart Art. Aquí tenemos, por ejemplo, escena de blogs. Damos un clic, listo. Así de esa manera. También tenemos, por ejemplo, aquí nos dice en restablecer. Restablecer el gráfico. Volvemos al inicio, o sea, acá forma básico. Convertir de formas. Y luego también en esta pestaña nos aparece formato. En este formato nosotros damos un clic y aquí podemos editar, por ejemplo, donde nos dice en este grupo de formas. Podemos editar las letras o el texto en 2D para llenar fácilmente. Y listo, retornamos a lo anterior, listo. O si queremos cambiar, por ejemplo, cambiar forma, damos un clic. Puede ser un círculo, un elipse. Listo, podemos cambiar de esa forma. Si quiero cambiar este, por ejemplo, a otro, a ver. Ya, un elipse también queda. Así de esa manera podemos cambiar cada uno de ellos. Podemos reducir, si queremos, reducir o aumentar también. Si queremos aumentar, podemos aumentar. Así de esa manera.
En estilos de forma también podemos cambiar de color, que ya están predeterminados. A ver, podría ser un rojo, ya. O si queremos cambiar, por ejemplo, cambiemos a ver otro relleno de forma. Podemos cambiar un amarillo, un morado, ya, un morado, una púrpura. Listo. También aquí podemos agregar imagen, degradado, color degradado, por ejemplo, puede ser. Ya. Mejor creo ya. Aceptar. Texturas, si no. Ya, puede ser. Contorno de forma. Puede ser el grosor, el color, por ejemplo, agregamos a ver. Contorno de forma, un rojito. Ya queda un rojito. A ver, aquí un estilo de forma puede ser sombra. Listo, así de esa manera. Si queremos cambiar texto, por ejemplo, simplemente nos vamos aquí, que ya están los textos ya están predeterminados también. Así, Perú. O si queremos cambiar de color del texto, podemos cambiar. A ver, un color ya rojo. Contorno del texto podría ser un color, a ver, ya un blanco. También podemos agregar imágenes, degradado, textura. A ver, un color degradado sería más o menos algo así. Contorno del texto podemos agregar también el color o el grosor. Ya mucho sería. Está bien, creo que ahí queda. También podemos girar, voltear, no sé, a lo que sea conveniente. También podemos cambiar los tamaños. Aquí tenemos tanto el altura y el ancho. Listo. Si en caso borramos escribir aquí el texto donde dice eso, si lo borramos, por ejemplo, entonces simplemente damos un clic a aquí damos un clic y listo, va a aparecer para agregar texto. Listo, socios, si te gustó no olvides dar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.